Mi hija invita a la amante de mi ex esposo a su graduación en lugar de a mí, cuando me negué a vender la herencia familiar para pagar su universidad. Pero mi suegro trae el karma que merecía por ser una consentida. Mi hija decidió invitar a la amante de mi ex esposo a su ceremonia de graduación en lugar de invitarme a mí, todo porque me negué a vender una propiedad familiar para pagarle la universidad. Pero, como suele pasar, el destino se encargó de poner las cosas en su sitio, gracias, en parte, a mi exsuegro. Hola, soy un hombre de 45 años, y escribo esto porque necesito un poco de perspectiva sobre lo que ocurrió recientemente con mi hija, Zoe, que ahora tiene 19. No es una historia sencilla, así que empezaré desde el principio para que todo tenga sentido. Tuve a Zoe cuando tenía 26 años, junto a mi ex esposa, llamémosla Stan para mantener las cosas simples. Nos conocimos en la universidad, y no pasó mucho tiempo antes de que decidiéramos casarnos justo después de graduarnos. Stan provenía de una familia con dinero. Su gente manejaba varios negocios y nunca tuvieron que preocuparse demasiado por el dinero. Su madre había fallecido de cáncer cuando él era joven, así que su padre, Mark, fue quien lo crió solo. Mark, mi suegro, tenía unos 65 años y siempre me trató como a un hijo. En más de una ocasión me defendió frente a otros miembros de la familia, y honestamente, lo respetaba mucho por eso. Pero después de que nació Zoe, las cosas entre Stan y yo empezaron a deteriorarse. Él apenas pasaba tiempo en casa, y cuando Zoe cumplió 3 años, ya estábamos al borde del divorcio. Mark intervino entonces y nos convenció de intentar terapia de pareja. Funcionó al menos por un tiempo. Aunque logramos mantener el matrimonio, se sentía como si ambos estuviéramos actuando, pretendiendo ser una versión falsa de nosotros mismos solo para sostener la ilusión de una familia unida. Sabíamos que Zoe estaba sintiendo todo aquello. Así que decidimos ser civilizados y mantener las apariencias por su bienestar. Creció con 2 padres que la amaban profundamente, aunque ya no se amaban entre sí. Stan se encargaba del negocio familiar, mientras yo trabajaba como diseñador gráfico freelance. Entre los dos manteníamos la casa estable, y Zoe nunca pasó necesidad. Pero cuando cumplió 17, todo se vino abajo. Stan confesó que llevaba 5 años engañándome con su secretaria. Aquella mujer había trabajado para nosotros durante casi una década, así que se sintió como una traición doble, de él y de alguien que considerábamos parte de la familia. El drama fue inevitable. Mark estaba tan furioso que casi elimina a su propio hijo del testamento. Yo, por mi parte, decidí que ya era suficiente. Inicié el proceso de divorcio y juré no seguir viviendo una mentira. Zoe no dijo mucho, pero el cambio se notó. Terminó pasando la mayor parte del tiempo con su padre y su nueva pareja, más que nada porque su casa quedaba cerca de la escuela. Yo traté de hacerle la vida lo más fácil posible. Siempre quise que sintiera que tenía a su madre sin importar lo que pasara. Le compré lo que necesitaba, estuve presente en todo lo importante y evité discutir con Stan frente a ella. Durante su último año de secundaria, Zoe decidió seguir los pasos de su padre y su abuelo. Quería unirse al negocio familiar. Mark me había contado en secreto que planeaba abrir una nueva empresa a su nombre una vez que terminara la universidad, y debo admitir que eso me dio un poco de esperanza. Zoe se esforzó muchísimo ese año y logró entrar en una buena universidad. No calificó para becas ni ayuda financiera, así que esperaba que sus padres pagáramos la matrícula. Yo estaba dispuesta a cubrir la mitad, y Stan se encargaría del resto. Pero justo por esos días, la novia de Stan anunció que estaba embarazada. Yo había estado ahorrando con cuidado, recortando gastos y reuniendo el dinero necesario. Logré juntar el 50% de los costos, pero ya entonces nuestra relación empezaba a enfriarse. Quería acercarme de nuevo a Zoe, sobre todo después del divorcio, y hacerle sentir que seguía siendo mi prioridad. Zoe es una pianista talentosa y tuvo un recital importante ese año. Era un día entre semana, pero tanto Stan como yo prometimos asistir. Sin embargo, el día del evento me quedé atrapada en el trabajo y terminé llamando a Stan para asegurarme de que estuviera allí. Me dijo que estaba en el hospital con su novia, que la cita médica se había alargado, y que pensó que estaba bien porque yo ya estaría en el recital. Me entró el pánico. Intenté contactar a Mark, pero tampoco respondió. Al final, tanto Stan como yo llegamos tarde, justo cuando el evento terminaba. Zoe había ganado un premio y no había nadie de su familia en la sala. La encontramos caminando sola hacia casa. Cuando nos vio, no dijo una palabra. Subió al auto, seria, y cuando intentamos hablarle, contestó con frialdad, y con razón. Antes de bajarse, dijo algo que me atravesó el pecho,
que al menos su padre tenía una excusa, porque estaba cuidando de la madre de su hijo, mientras que yo había decidido poner el trabajo por encima de mi hija. No supe qué responder. Solo guardé silencio. Traté de compensarlo llevándola a almorzar a su restaurante favorito el fin de semana, pero desde entonces supe que algo se había roto entre nosotras. Después de sus exámenes finales, Zoe vino a quedarse conmigo por unas semanas, ya que la novia de Stan estaba a punto de dar a luz y necesitaban más espacio. Una tarde, durante el almuerzo, me preguntó si iba a pagar toda su universidad para hacerme una lista con los gastos. Le expliqué que cubriría la mitad, ya que su padre debía encargarse de la otra parte. Ella respondió que, con un nuevo bebé en camino, era obvio que Stan no pagaría tanto. Eso me preocupó y le dije que no era justo que él ignorara a su primera hija por un nuevo hijo. Zoe simplemente me contestó que no le guardaba rencor a su padre ni a su novia, y que si no podía ayudarla, buscaría un préstamo estudiantil. Le sugerí que el préstamo podía ser una buena opción, pero se ofendió. Se levantó de la mesa y se fue sin decir más. Supongo que esperaba que yo cubriera todo. Decidí darle su espacio y no insistir. A la mañana siguiente, ya no estaba en casa. La llamé y me dijo que se había ido a dormir a casa de una amiga, que volvería pronto. Alrededor del mediodía, Zoe regresó a casa. Parecía emocionada, con esa energía que solo tiene cuando algo grande le pasa. Le pregunté qué la tenía tan feliz, y sin decir palabra, sacó algo de su bolso y lo dejó sobre la mesa, un collar de zafiros azules. Me quedé en silencio un momento. Lo reconocí al instante, era el collar de mi madre, un recuerdo precioso que había estado en mi familia durante generaciones. No crecimos con dinero, ni mucho menos, pero ese collar siempre fue nuestro pequeño tesoro, un símbolo de suerte y fortaleza que había pasado de mi tatarabuela a mi madre, y luego a mí. Le pregunté dónde lo había encontrado, y Zoe me contó que lo halló en el ático, junto a las cosas viejas de mamá. Me dijo que un amigo suyo lo había evaluado y que resultó tener un valor bastante alto. Luego, con una sonrisa, me soltó la bomba: con esto puedo pagar toda mi universidad, papá. No tendrás que preocuparte. Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. Ese collar no era solo una joya, era parte de nuestra historia familiar. Miré a Zoe, tan entusiasmada, tan convencida, y supe que lo que iba a decir iba a desilusionarla. Le expliqué que no había manera de que vendiera ese collar. Que no era cuestión de dinero, sino de respeto hacia nuestra familia y lo que ese objeto representaba. Era algo que debía heredar algún día, no vender para salir de un apuro. Zoe no lo entendió así. Me dijo que de qué servía tener algo de tanto valor sentimental si no podía ayudarla cuando más lo necesitaba. Yo me mantuve firme. Le dije que el tema no estaba abierto a discusión. Ella se levantó enfadada, fue a su cuarto y comenzó a empacar. Fui a hablar con ella, pero ya había decidido mudarse con su padre. Traté de convencerla de que no había necesidad de hacerlo, que podríamos resolver las cosas, pero no quiso escuchar. Y así se fue. Pasaron unos días, y se acercaba el día de su graduación. Yo esperaba recibir una invitación de la escuela, pero lo único que llegó fue una invitación para una fiesta de celebración, organizada en la casa de Stan. Pensé que había sido un error y le mandé un mensaje a Zoe. Su respuesta fue corta: la escuela solo permitía a un padre, y ella había decidido llevar a su papá. Intenté no tomarlo tan personal, pero dolió. Aún así, decidí dejarlo pasar. El día de la ceremonia, mientras revisaba redes sociales, vi una publicación de Zoe en Instagram. Fotos de ella con su diploma, sonriendo junto a Stan y su amante. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Pero me prometí no dejar que me arruinara el día. Más tarde, fui a la fiesta. Todo parecía normal, como si nada hubiese pasado. Mark estaba allí y, en un momento, se me acercó para consolarme por no haber sido invitado a la ceremonia. No quise entrar en detalles, así que le dije que no me sentía bien ese día y que había preferido quedarme en casa. Durante la celebración, llegó el momento del discurso. Zoe subió al escenario, radiante, y comenzó a hablar. Agradeció a todos los que habían estado a su lado, y cuando mencionó a su futura madrastra, dijo que era su amuleto de la suerte y que le debía buena parte de su éxito. Después habló de su padre y de lo mucho que lo admiraba. Yo esperé, y esperé, pero nunca mencionó mi nombre. Me quedé destrozado. No sé si traté de ocultarlo, pero Mark notó en mi cara lo mucho que dolía. Sin decir nada, se levantó y fue directo a hablar con Zoe. Desde lejos, pude verlos discutiendo acaloradamente.
Luego, ella vino hacia mí y me pidió hablar en privado. Pensé que venía a disculparse, pero no fue así. Entró a su cuarto furiosa, gritando que había arruinado su gran día porque su abuelo la había reprendido por no mencionarme. Dijo que yo debía haberle contado todo, que había metido a Mark en el asunto. Le expliqué que no fui yo quien le dijo nada, pero no quiso escuchar. Me echó en cara haber estropeado su relación con su abuelo y me pidió que me fuera. Me sentía vacío. Recogí mis cosas y me marché en silencio. Esa noche, cuando apenas había logrado calmarme, mi teléfono sonó. Era Zoe, llorando, diciéndome que fuera a la casa de Stan de inmediato. Algo en su tono me puso nervioso, así que salí sin pensarlo. Cuando llegué, los encontré a todos en la sala, Stan, su amante, Mark y Zoe, que estaba de pie, con lágrimas en los ojos. Pregunté qué pasaba. Mark fue quien habló. Resulta que el día que Zoe se había mudado con Stan después de nuestra pelea, él había llamado a Mark, pidiéndole dinero para pagar la universidad de Zoe o, al menos, que intentara convencerme de cubrir yo el costo total. Mark se enfureció con él, diciéndole que era un sinvergüenza por intentar cargarme el peso económico cuando era su responsabilidad como padre. Desde ese día, los dos apenas se hablaban. Entonces, después de lo del discurso, Mark llegó al límite. Le pidió a Zoe que me contara la verdad, pero ella se mantuvo callada. Así que me pidió que lo hiciera yo. Le expliqué todo, desde lo del collar hasta nuestra última discusión. Mark estaba horrorizado. Dijo que no podía creer que Zoe hubiese querido vender un símbolo familiar solo por dinero. Luego se levantó, miró a Zoe directo a los ojos, y le dio una lección que dudo que olvide. Sacó de su maletín unos papeles, los documentos de la empresa que había planeado poner a nombre de Zoe como regalo de graduación. Mientras todos mirábamos, los rompió en pedazos. Le dijo que se había equivocado al pensar que era una muchacha responsable y que no iba a seguir consintiéndola más. Zoe se vino abajo. Lloraba, suplicándole que no hiciera eso, que no la castigara así. Pero Mark no cambió de parecer. Antes de irse, se volvió hacia mí y me pidió que no le diera a Zoe el dinero que había ahorrado para su universidad. Dijo que era hora de que aprendiera lo que significa trabajar por lo que uno quiere. Después de eso, el ambiente quedó helado. Zoe me rogaba que hablara con su abuelo, mientras Stan y su amante me culpaban por haber causado todo el drama. Ya no podía soportarlo más. Le dije a Zoe que hablaríamos después y me fui. Ahora es la mañana siguiente. Mi teléfono no deja de sonar, mensajes de Stan, llamadas de Zoe, todos quieren que convenza a Mark de cambiar de opinión. La verdad, no sé qué hacer. Estoy agotado emocionalmente, pero en el fondo siento que no hice nada malo. Estoy considerando invitar a Mark a cenar esta noche para hablar del tema, aunque una parte de mí sabe que esto no debería estar sobre mis hombros. Así que, soy el malo por negarme a vender el collar familiar para pagar la universidad de mi hija y, en el proceso, haber arruinado su futuro. Actualización 1. Muchos me han preguntado por qué Mark no pagó la educación de Zoe si es un hombre con dinero. La verdad es que él siempre ha creído que la gente debe ganarse su propio camino. No estaba dispuesto a pagarle la universidad directamente, pero sí planeaba darle su propia empresa una vez que obtuviera su título. Stan nunca fue tan rico como su padre, aunque vivía bastante cómodo. Como mencioné antes, tenía dinero, pero la mayoría lo estaba guardando para su nueva familia y el bebé que venía en camino. En cuanto a su novia, la misma mujer con la que me engañó, digamos que nunca he podido sentir simpatía por ella. Me hizo mucho daño, eso es innegable. Pero, siendo justo, siempre ha sido amable y cariñosa con Zoe. Cuando Stan y yo nos divorciamos, Zoe no soportaba verla. Era hostil con ella al principio, lo cual era comprensible. Sin embargo, con el paso de los años, las cosas entre ellas cambiaron. Poco a poco, fueron desarrollando una especie de vínculo, una relación de madrastra e hijastra basada en haber crecido con padres separados. En fin, pasando a lo más reciente, decidí hablar con Mark sobre todo lo ocurrido. Quería su opinión, porque sinceramente no estaba seguro de si lo que hicimos, quitarle el puesto en la empresa y negarme a pagarle la universidad, era demasiado severo. Mark no tardó en dejar las cosas claras. Me dijo que Zoe no habría aprendido nada si no se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Que su comportamiento en la fiesta de graduación lo había dejado totalmente decepcionado. Dijo que se comportó como si el mundo le debiera algo, sin mostrar ni una pizca de humildad o deseo real de esforzarse. También me dijo que era libre de hacer lo que quisiera con el dinero que tenía ahorrado,
Pero que debía entender que él no iba a volver a involucrarse ni a financiar a alguien que actuaba de esa manera. Y, por si acaso, me advirtió que no me quejara si algún día Zoe decidía apartarse de mí para irse definitivamente con la nueva familia de su padre. Antes de irse, me aseguró que nada de esto era culpa mía. Más tarde, llamé a Zoe para contarle lo que su abuelo había dicho, que no iba a incluirla en la empresa a menos que demostrara que podía lograr algo por mérito propio. En cuanto oyó eso, explotó. Empezó a gritar, a insultarme, y a culparme por todo lo que había salido mal. La cosa se descontroló tanto que Stan tuvo que quitarle el teléfono para detenerla. Esa llamada me dejó con una sensación amarga. Fue el momento en que empecé a reconsiderar seriamente si debía seguir adelante con mi promesa de pagar la mitad de su matrícula universitaria. Al día siguiente, Mark me llamó para contarme que había tenido una gran discusión con Stan. Al parecer, Stan estaba echándonos la culpa, a Mark y a mí, de arruinarle la vida a Zoe, y de tratarla injustamente. Mark no se contuvo. Le recordó que él también era su padre y que, si de verdad quería ayudarla, podía pagarle la universidad él mismo. También le señaló que, de todos nosotros, él era el único que realmente había abandonado a Zoe cuando ella lo necesitaba. Y, para rematar, le recordó que todavía trabajaba en la empresa familiar, la misma que Mark dirigía. Le dijo que, si seguía comportándose de esa forma, podría despedirlo sin pensarlo dos veces. Stan se cayó de inmediato. Ni siquiera intentó defenderse. Su novia, la amante de siempre, trató de intervenir. Dijo algo sobre cómo la familia debía apoyarse sin importar los errores, a lo que Mark le respondió que si tanto quería ayudar, podía pagar los estudios de Zoe con su propio dinero. No hace falta decir que se echó atrás enseguida. Intenté contactar a Zoe después de esa llamada, solo para ver cómo estaba. Pero me encontré con que me había bloqueado de todo, teléfono, redes sociales, todo. En ese punto, entendí que no tenía sentido seguir intentándolo, y decidí no pagarle la universidad. Actualización 2. Ha pasado una semana desde entonces. Todo ha estado sorprendentemente tranquilo. Ya no me siento culpable por no haber ayudado económicamente a Zoe. He comprendido que ceder a sus caprichos solo la haría seguir comportándose igual. Así que me mantuve firme. Según me contaron, Zoe estaba destrozada al saber que tendría que solicitar un préstamo estudiantil y que ya no formaría parte del negocio familiar. Irónicamente, la novia de Stan fue quien más la consoló durante todo este tiempo. Mark, por su parte, también se sintió mal. Dijo que la vida era demasiado corta para guardar rencor, aunque dejó claro que no pensaba financiarla ni involucrarse económicamente de nuevo. Quiso hablar con ella, aclarar las cosas y explicarle por qué todo había llegado tan lejos. Zoe aceptó reunirse con él para almorzar, y por un momento pareció que las cosas iban a mejorar. Pero, como siempre, la conversación tomó otro rumbo. Durante el almuerzo, Mark le preguntó directamente por qué no me había invitado a su ceremonia de graduación. Y ahí fue donde todo se torció. Zoe decidió inventarse una historia. Dijo que me había rogado que pagara la matrícula completa, que incluso me preguntó por el collar para facilitarme las cosas, y que yo la había tratado mal y la había rechazado. Añadió que, aún así, me invitó a la graduación, pero que yo me negué a ir y luego intenté pintarme como la víctima. Por suerte, Mark no es ningún ingenuo. Escuchó todo con calma, pero no se lo tragó. Más tarde, me llamó para contrastar su versión. Cuando me preguntó sobre el supuesto rechazo a la invitación, no pude contener las lágrimas. Le mostré los mensajes, las pruebas. Zoe había mentido, y ni siquiera se había molestado en borrar los chats previos donde dejaba claro que no me había invitado a propósito. Mark estaba furioso. Dijo que se sentía profundamente decepcionado con ella. Llamó a Zoe de inmediato y le dijo que no quería tener más relación con alguien que mentía de esa manera. Que hasta que no aprendiera a asumir sus errores, no habría reconciliación. Yo, por mi parte, también le envié un mensaje desde el número de Mark, diciéndole que no quería tener contacto con una hija tan ingrata. No sé si fue lo correcto, pero en ese momento estaba herido y cansado. Poco después, la novia de Stan empezó a mandarme mensajes llenos de insultos, diciendo que yo era un mal padre, que estaba destruyendo la familia, que abandoné a mi hija cuando más me necesitaba. No respondí. Simplemente la bloqueé. No valía la pena seguir con eso. Actualización 3. Jamás imaginé que las cosas pudieran empeorar tanto. Pero sí, lo hicieron. Después de aquella conversación con Mark,
Zoe decidió que la única forma de recuperar la simpatía de la gente era inventar una historia completamente falsa y publicarla en Internet. Usó su cuenta de TikTok para subir varios vídeos en los que me pintaba como un padre tóxico. Distorsionó eventos de su infancia, exageró cosas y convirtió cada desacuerdo en un supuesto abuso emocional. Incluso insinuó cosas terribles sobre mi relación con Mark, cosas totalmente inapropiadas y falsas. Yo ni siquiera tengo redes sociales, así que me enteré gracias a un colega del trabajo que todavía seguía a Zoe y me mostró los vídeos. No podía creerlo. Se había cruzado una línea que no tiene vuelta atrás. Inmediatamente, llamé a Mark y le conté todo. Luego, redacté un correo formal dirigido a Stan, a su novia y a Zoe, advirtiéndoles que si no eliminaban los vídeos de inmediato, presentaría una demanda por difamación. Mi colega trató de tranquilizarme. Me dijo que no me preocupara tanto, que los vídeos apenas tenían vistas. Pero poco después, Mark se enteró de todo y, al ver la gravedad del asunto, decidió enviarle un correo muy parecido al mío a Zoe. Esa misma noche recibí una llamada inesperada de un pariente lejano. Quería saber la verdad sobre lo que estaba pasando con Zoe, aunque en realidad parecía más interesado en culparme por no cuidar de mi hija. Me dejó confundido, así que le pregunté cómo se había enterado. Y fue ahí cuando me cayó el balde de agua fría. Los TikToks de Zoe se habían vuelto virales dentro de nuestra comunidad. Instalé la aplicación por primera vez solo para ver de qué hablaban, y no podía creer lo que estaba viendo. En los comentarios, la gente me destrozaba. Mi reputación estaba por el suelo, y para empeorar las cosas, Zoe le daba me gusta a los comentarios más crueles. No pasó mucho antes de que mi teléfono y mi correo se llenaran de mensajes de odio, algunos de conocidos, otros de completos extraños. Ver a mi propia hija actuar con tanta maldad fue devastador. Así que tomé una decisión. Si ella quería jugar sucio, yo iba a responder con la verdad. Decidí demandar a Zoe y a Stan, pero antes de hacerlo, publiqué mi versión de la historia. Subí algunos vídeos con pruebas claras, mostrando los hechos como realmente fueron. Y, para mi sorpresa, esos vídeos atrajeron mucha más atención de la que esperaba. En poco tiempo, la gente empezó a ponerse de mi lado. Las cosas se voltearon, y el odio que antes me apuntaba a mí empezó a caer sobre Zoe. Fue entonces cuando ella me envió un mensaje, pidiéndome que nos reuniéramos en persona para arreglar las cosas, y que, de paso, eliminara mis publicaciones. Esa arrogancia suya me encendió por dentro. Le respondí que si quería hablar, podía hacerlo junto con Stan al día siguiente, en la oficina de su padre. Mark y yo ya habíamos decidido demandar a ambos por difamación, ya que todo este desastre también estaba afectando el negocio familiar. Al día siguiente, Stan llegó con Zoe a la oficina de Mark. Él ya tenía a su abogado esperándolos. Sin rodeos, les informó que íbamos a proceder con la demanda por difamación. Zoe perdió el control. Se puso histérica solo de pensar en tener que ir a juicio por sus vídeos inocentes. Intentó borrar los TikToks en el acto, pero cuando Mark le mostró las capturas de pantalla y las grabaciones, rompió a llorar, rogándole que no destruyera su futuro. Stan, por su parte, trató de avergonzarme frente a todos, pidiéndome que retirara el caso, por el bien de la familia. Pero le dejé claro que él era el último que podía dar lecciones de moral, considerando que ni siquiera había hecho nada para detener este desastre cuando empezó. Esa reunión me dejó agotado emocionalmente. Nada duele más que tener que defenderte de tu propia hija. Decidí desconectarme de todo por un tiempo, alejarme de las redes sociales y de la tormenta digital. Necesitaba un descanso para poder respirar. Actualización 4. Han pasado unos meses desde aquella locura. Desde entonces, muchas cosas cambiaron, sobre todo con Zoe. Recuerdo que el viernes anterior a un fin de semana largo, Mark y yo habíamos acordado presentar la demanda el lunes siguiente. Pero el sábado por la mañana, recibí una llamada urgente de Mark. Su voz sonaba alterada, me pidió que fuera de inmediato a la casa de Stan. No me dio detalles, así que fui lo más rápido que pude. Cuando llegué, me encontré con una escena que me heló la sangre. Resulta que, después de nuestra reunión con ellos, Stan y Zoe habían regresado a casa y tuvieron una discusión tan fuerte que afectó la salud de la novia de Stan. Tuvieron que llevarla al hospital porque tenía dificultad para respirar. Afortunadamente, ella y el bebé estaban fuera de peligro, y pudieron regresar a casa después de un chequeo. Zoe se sintió culpable y trató de disculparse con la novia de Stan, pero las cosas salieron mal. Lo que empezó como un intento de reconciliación terminó siendo otra pelea fea. La novia de Stan le pidió espacio,
Pero Zoe insistía en que la perdonara y no la dejaba en paz. La tensión aumentó, y antes de que nadie pudiera detenerlas, Zoe perdió el control y la empujó con fuerza. Por suerte, Stan intervino antes de que pasara algo peor. Zoe, horrorizada por lo que acababa de hacer, corrió a su habitación llorando. Unas horas después bajó, y cuando vio que todos estábamos allí, incluido Mark, entendió que había cruzado la línea. Se disculpó con la novia de Stan entre lágrimas, admitiendo que no había excusa para su comportamiento. Pero Stan, visiblemente afectado, tomó la palabra y le pidió que se fuera de su casa. Dijo que, mientras su pareja estuviera embarazada, no podía permitir que Zoe siguiera allí. Su novia, firme, respaldó la decisión. Dijo que esa era la única opción. Zoe no tuvo otra salida. Mark, viéndola así, le ofreció quedarse con él por un tiempo, y ella aceptó sin dudar. Mientras Zoe subía a empacar sus cosas, Stan se quebró. Empezó a llorar y le rogó a su padre que cancelara la demanda. Dijo que no quería verse envuelto en problemas legales y que, si era necesario, renunciaría por completo a Zoe con tal de librarse del caso. Mark y yo nos quedamos atónitos. Ni siquiera la novia de Stan pareció sorprendida, simplemente dijo que nada de eso era culpa suya y que apoyaba totalmente a Stan. En ese momento, Mark decidió no responderle. Se limitó a marcharse con Zoe cuando bajó con sus maletas. Al día siguiente, recibí un mensaje desde el teléfono de Mark. Era Zoe. Me pedía perdón. Dijo que su abuelo le había contado todo, incluyendo el hecho de que su propio padre planeaba desheredarla, y que finalmente había comprendido que yo era el único que realmente se había preocupado por ella. No la perdoné. No podía hacerlo, al menos no todavía. Esa noche hablé con Mark, y ambos llegamos a la conclusión de que continuar con el caso legal no valía la pena. Era demasiado desgaste emocional para todos. Decidimos retirarlo, pero le impusimos una condición. Zoe debía publicar una disculpa pública en todas sus redes sociales, dirigida a Mark y a mí. Ella aceptó sin dudar. Cumplió su palabra. Publicó una disculpa extensa, reconociendo sus mentiras y aclarando que había lastimado a quienes más la querían. En esa misma publicación, también anunció que cortaría todo contacto con su padre y su novia. Cuando Stan se enteró de que habíamos retirado la demanda, trató de llamar a Zoe para disculparse y retractarse de haber considerado desheredarla. Pero esta vez, fue Zoe quien no quiso escuchar. Le soltó toda la rabia acumulada, lo acusó de haberla engañado, de haberla abandonado, de nunca haber sido un verdadero padre. Y, por primera vez en mucho tiempo, creo que Stan entendió lo que todos los demás ya sabíamos. Él no tuvo nada que decir después de eso, y su relación se terminó. Ella pasó por mi casa antes de irse y se disculpó profusamente por todo lo que había pasado. Le dije que no podía perdonarla porque nuestra relación había pasado por mucho. Actualmente, Zoe ha encontrado un trabajo cerca de su campus universitario y está yendo a terapia para sus problemas de salud mental. No he estado en contacto con ella muchos. Mark también habla con ella solo de vez en cuando. Actualización 5. Bueno, tengo novedades para todos ustedes, si es que aún les interesa mi historia. Si no, bueno, será mi última actualización. Mark ha decidido finalmente apartar a Stan de la empresa. Me lo ha contado hace unos días, cuando nos reunimos para almorzar. Me informó que se tomó su tiempo para encontrar un reemplazo adecuado para el puesto de Stan, y parece que ha encontrado al reemplazante indicado para su hijo. Después de una evaluación cuidadosa, Mark decidió ascender a alguien que ya trabajaba en la empresa en un puesto inferior al de Stan. Este empleado ha demostrado ser altamente competente y ha estado preparado para asumir mayores responsabilidades. Mark cree que este cambio beneficiará a la empresa a largo plazo también, así que no es solo para darle una lección a Stan o algo por el estilo. La noticia oficial será anunciada a fin de mes, y no estoy segura de cómo reaccionará Stan. Conociendo la situación, no creo que este cambio sea bien recibido por él. Sin embargo, Mark piensa que es lo mejor para la empresa y para su familia, porque siente que ha criado a un hijo con derecho en lugar de un líder que pueda llevar adelante su empresa. Actualización 6. Vuelvo para actualizar sobre la reacción de Stan, porque muchos me han pedido que lo haga en los comentarios. La noticia de que Mark había decidido apartar a Stan de la empresa fue un golpe devastador para él. Desde que Mark le comunicó la decisión, Stan ha estado en una especie de espiral descendente. Al principio, su reacción fue de incredulidad y enojo. Creía que era injusto que se le despojara de su puesto en un momento tan crucial, justo cuando está a punto de convertirse en padre.
Stan se ha dedicado a llamar a todo el mundo, desde amigos cercanos hasta contactos en la industria, implorando que intercedan en su nombre. Llamó a Mark en varias ocasiones, pidiéndole que reconsiderara su decisión, pero Mark ha sido firme en su postura. Le ha dicho claramente que la decisión está tomada y que no hay vuelta atrás. Según Mark, revertir su decisión ahora mostraría falta de liderazgo. Stan considera que ha sido injusto de parte de su padre hacer esto, porque está a punto de ser padre nuevamente. Pero Mark me ha dicho que nada de eso, porque durante sus años de trabajo ha podido ganar bastante bien como para ahorrar, y si no lo ha hecho no es su culpa. En parte lo entiendo, ya que si yo con un simple trabajo he podido ahorrar para la universidad de Zoe, aunque al final no he tenido que gastar mis ahorros, lo cierto es que él también podría haberlo hecho. En las últimas semanas, he recibido múltiples llamadas de Stan también, supongo que para pedirme que lo ayude, pero no he contestado. No quiero estar en medio de este conflicto. Ya todos saben que he estado en medio de más conflictos de lo que me gustaría, así que evitar este es lo mejor. Además, ha intentado contactar a Zoe, nuestra hija. Stan le pidió que hablara con Mark y conmigo para ver si podía encontrar una manera de revertir la decisión. Zoe se ha negado a ayudarle. Zoe ha mencionado que no quiere ayudar a alguien que la abandonó en su peor momento. Por mi parte, la vida ha comenzado a regresar a una especie de normalidad. Aunque no es fácil volver a la normalidad después de todo esto. La verdad es que no he hablado mucho con Zoe desde todo lo que pasó. La relación entre nosotras sigue siendo complicada. Aunque ella se ha disculpado y ha mostrado remordimiento, no estoy segura de si estoy lista para perdonarla completamente. Las heridas siguen frescas, y creo que aún necesito tiempo para sanar. Pero aunque sané, necesitaré aún más tiempo para perdonar, si es que alguna vez lo hago. He estado pensando en buscar terapia para ayudarme a manejar todo lo que ha sucedido. Pero aún lo estoy analizando. En cuanto a Mark, ha estado relativamente tranquilo desde la última actualización. Ha seguido con sus responsabilidades en la empresa y ha tratado de mantenerse enfocado en el futuro. Le he sugerido que considere abrir una cuenta aquí para contar su propia historia sobre cómo ha manejado la situación con Stan, ya que podría ser interesante escuchar su perspectiva. Sin embargo, Mark ha expresado que no está particularmente interesado en compartir detalles personales en público. Aún así, todavía tengo fe de que lo pueda convencer. De cualquier forma, esta será mi última actualización.